Hola Homo sapiens. Todos hemos oído hablar de la epidemia de fentanilo que está recorriendo a Estados Unidos. La que se conoce como la droga zombie ha dejado ya cientos de miles de muertes en los últimos años y sin duda el país está atravesando una crisis muy profunda. Por un lado, con este vídeo de Juan Jospore quiero informar, traeros pues los datos científicos e históricos de esta epidemia y de cómo está afectando en el mundo, pero también concienciar, porque de verdad que es un tema que está afectando muchísimo en la actualidad y creo que te dará más miedo aún cuando te cuente ahora todos los detalles. Así que, dentro vídeo. Bueno, pues no podemos empezar a hablar de esta crisis del fentanilo sin empezar por el principio. La batalla del ser humano contra el dolor se remonta al principio de los tiempos. Ya desde hace miles de años, estamos hablando incluso del antiguo Egipto, se recoge en tratados médicos el uso del opio, un compuesto que se obtiene de la savia que brota de una especie de amapola, más concretamente de la especie Papaver somniferum. Y ese opio pues se vio a lo largo de los años, de los siglos, que tenía una serie de propiedades calmantes del dolor, analgésicas. Y por eso pues comenzó a utilizarse desde las antiguas civilizaciones. Pero claro, todo esto venía asociado con un problema y era la adicción. Sin embargo, en el siglo XIX, un químico llamado Friedrich Serturner consiguió aislar los compuestos químicos que le daban esas propiedades al opio, que eran la morfina, la codeína y otro más que no recuerdo. La verdad es que la historia de cómo Serturner aisló este compuesto es bastante curiosa y si quieres descubrirla te invito a que la veas en este otro vídeo que hice hace un tiempo. Desde el momento en el que Serturner aísla estos componentes del opio, los químicos y las mentes científicas de la época se enfocaron en encontrar la manera de obtener o sintetizar de alguna manera otros compuestos opioides que si bien mantuviesen o incluso mejorasen las propiedades analgésicas del opio, no condujesen a una adicción. Así es como, por ejemplo, a finales del siglo XIX, un químico llamado Felix Hoffmann hace una serie de modificaciones químicas a la molécula de la morfina para obtener una sustancia que tenía una actividad unas 50 veces mayor y que en un principio se pensaba que no tenía esa propiedad adictiva. Y esta molécula no resultó ser otra que la heroína. Además, este descubrimiento y el inicio de la producción de la heroína comenzó solo unos días después de la comercialización del producto estrella de Bayer en aquel entonces, la aspirina, en 1898. En ese afán por sintetizar moléculas sin el potencial adictivo, otros científicos alrededor del mundo pues se pusieron manos a la obra. Y aquí nos encontramos con el médico e investigador belga Paul Janssen, que a finales de la década de los 50 y principios de los 60 sintetizó el fentanilo. Lo que se vio es que era una molécula que, bueno, si bien no frenaba ese potencial adictivo, sino que lo aumentaba, era 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Con lo cual podría indicarse para pacientes que tuviesen unos dolores crónicos muy intensos, ¿no? O que, por ejemplo, estuviesen en cuidados paliativos. Al igual que pasa con el caso de Felix Hoffmann, que trabajaba para Bayer, Paul Janssen, vaya que casualidad, era el fundador de otra farmacéutica bastante importante, la farmacéutica Janssen, que hace unos años seguro que escuchaste porque desarrolló su propia vacuna contra la COVID-19. Total, que ya nos ponemos en los años 80 y 90. Si nos vamos a Estados Unidos, cuna del capitalismo, con un sistema sanitario totalmente privado, lo que ocurrió es que la receta de los distintos medicamentos se dejaba a elección de los centros médicos privados, es decir, no había un organismo común como tenemos en España y en otros países europeos que regulase pues esa prescripción de los medicamentos y controlase su uso. Craso error. ¿Por qué? Porque eso hizo que estos centros privados y sus facultativos fuesen mucho más susceptibles de las técnicas de comercialización de las grandes farmacéuticas, que empezaron a decir a los médicos que recetasen a mansalva los opioides porque eso venía muy bien para calmar el dolor. Eran unos analgésicos muy buenos, que te calmaban todo lo que tuvieses y al final ¿qué pasa? Que los médicos, pues sin tener realmente mucha información, porque muchas de esas moléculas eran bastante novedosas, empezaron a recetar a mansalva y ¿qué crearon? Crearon un país de adictos a los opioides. En el momento en el que el gobierno y las instituciones de los Estados Unidos quisieron darse cuenta, ya era demasiado tarde. Muchas de estas farmacéuticas que habían llevado a cabo esa presión y esas técnicas de comercialización engañosas se fueron a quiebra y se restringió mucho el uso de los opioides. Pero ¿qué pasa? Que ya había muchos adictos. No podían dejar así como así de consumir esos opioides. Ante eso, estas personas trataron de buscar estos opioides u otras sustancias que les diesen unos efectos incluso más placenteros a través de fuentes ilegales. A todo esto se unió el contexto socioeconómico. Por ponerte un ejemplo, la crisis del 2008. En esa crisis había muchas personas que perdieron su trabajo en Estados Unidos. Y claro, como el sistema sanitario ya es privado, pues al perder su trabajo no tenían suficientes ingresos como para poder permitirse una asistencia sanitaria. Lo que obligó a que cuando tuviesen cualquier tipo de dolor o de dolencia, tuviesen que recurrir a estos opioides, que era lo que estaban acostumbrados. ¿Y cómo lo iban a obtener si no era de fuentes legales? Entonces aquí, ya llegando a la actualidad, hago una pausa para comentar una serie de datos escalofriantes sobre el fentanilo. La dosis terapéutica indicada está en torno a los 100 microgramos. Un microgramo es una milésima parte de un miligramo, para que te hagas una idea, una cantidad muy pequeña. Pero tiene sentido porque 2 miligramos de fentanilo ya suponen una sobredosis que puede hacer que un adulto sano muera. Esta cantidad letal de fentanilo es la misma que te cabe en la punta de un lápiz, o sea que imagínate. Y bueno, ya viendo un poco la realidad del país, de los Estados Unidos, si nos fijamos en barrios como los de Kensington en Filadelfia o Tenderloin, San Francisco, vemos que las calles están simplemente inundadas de miserias
miseria, de drogas, de basura, de excrementos, de jeringuillas. O sea, es una realidad muy triste. También leía por ahí que en el propio Paseo de la Fama de Hollywood se vende una visión de una ciudad resplandeciente, llena de fama, pero cuando vas allí es todo lo contrario. Te encuentras drogadictos y te encuentras pues gente que está totalmente dependiente de esta droga zombie, del fentanilo. Para que te haga una idea, las muertes han incrementado de manera exponencial en los últimos años. Estamos hablando de que en 2019 las muertes en general por opioides sintéticos ya eran de 70.000 al año. Pero en 2021 esas muertes ya superaron los 100.000 casos, con unas 70.000 de esas muertes por sobredosis de opioides sintéticos solo por fentanilo. De hecho, el propio gobierno de los Estados Unidos ha declarado que la sobredosis por fentanilo se ha convertido en la causa de muerte más común de las personas estadounidenses entre los 18 y los 49 años. La causa de muerte más común, superando a los accidentes de tráfico, al COVID, al cáncer. Es horrible como esto se está convirtiendo en una pandemia de verdad. Entonces, ahora que ya hemos llegado a la actualidad y hemos visto un poco el recorrido desde el opio hasta el fentanilo, te quiero explicar un poco cómo los opioides funcionan en nuestro cuerpo. A ver, nuestro cuerpo tiene de serie lo que podemos llamar un sistema opioide, que está compuesto por una serie de receptores, los receptores opioides, y por una serie de moléculas que nuestro propio organismo sintetiza, que son los opioides endógenos. Y entre estos podríamos destacar a las endorfinas, que son unos neurotransmisores que cuando se unen a los receptores de opioides generan una serie de respuestas en nuestro sistema nervioso central que están encaminadas principalmente a una disminución del dolor, un aumento del placer por la liberación de dopamina y en definitiva una modulación a nivel muy extenso de distintas funciones de nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa? Que igual que hay opioides endógenos, como esas endorfinas de las que hablo, también hay opioides exógenos. Estos opiáceos, entre ellos el fentanilo, se unen con muchísima más afinidad a los receptores opioides de lo que lo harían los opioides endógenos como la endorfina. Esto, como digo, genera una serie de respuestas como la liberación de dopamina, por eso la gente que toma la droga zombie se siente eufórica, tan feliz, relajación, pérdida del dolor, acción analgésica y quizás entre los síntomas más comunes está la falta de actividad motora, por eso parece que van como zombies, y la falta de actividad respiratoria, que es lo que al final conlleva las muertes por sobredosis. Pero claro, la cosa no se queda aquí, no solo son esos efectos a corto plazo, se genera una dependencia a esos opioides y eso ocurre, entre otras cosas, porque conforme el sujeto va tomando el fentanilo y estos otros opiáceos, disminuye la sensibilidad que sus receptores opioides tienen a estas moléculas. En otras palabras, esto quiere decir que tiene que tomar cada vez más dosis para sentir los mismos efectos que estaba sintiendo. Supone un problema muy grande porque luego te genera un síndrome de abstinencia enorme, ¿vale? En el que es muy difícil dejar de tomar esos opiáceos y además las personas que lo dejen de alguna manera o disminuyan mucho la dosis, pero luego vuelvan a recaer y tomen, pueden morir fácilmente porque de repente a lo mejor se toman la dosis que se tomaban cuando estaban acostumbrados, pero resulta que ahora esa dosis su cuerpo no está acostumbrada a ella. Entonces, retomando con la actualidad, vemos que el fentanilo que llega a Estados Unidos lo hace principalmente a través de dos vías, China y México. El caso de China es importante porque se cree que es principal productor del mundo, ya no de fentanilo solo, sino de los precursores que hacen falta para sintetizar el fentanilo, que realmente es un opiáceo que no requiere de una síntesis muy compleja. Por eso lo que suelen hacer los chinos es vender estos compuestos a México y allí los cárteles se dedican a sintetizar el fentanilo final que cuelan por la frontera con Estados Unidos. Say my name. En mayo del 2019, el gobierno de Xi Jinping hizo efectiva una serie de leyes que supuestamente iban encaminadas a frenar la producción y la síntesis de estos compuestos. Pero en 2020, con la explosión de la pandemia, las acusaciones entre Trump y Xi Jinping se hicieron evidentes y todos estos rifirrafes hicieron que al final el gobierno chino dijo que ya no iba a seguir ayudando y colaborando con los Estados Unidos para evitar este tráfico del fentanilo. Y bueno, ya hablando de España y de Europa, en nuestro país es verdad que las cosas están muchísimo más reguladas. Necesitas la prescripción de un médico, de la farmacia hospitalaria. Hay una serie incluso de visados para controlar a quién se da la medicación, cuándo. Hay pocas farmacias que cuenten con dosis de fentanilo porque se utiliza para casos muy concretos, sobre todo para dolores crónicos en pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. En mi opinión, yo creo que lo que hace que no se esté repitiendo aquí lo que pasa en Estados Unidos es el hecho de que nuestro sistema sanitario es un sistema público mucho más regulado y en el que no se dejó en su momento a las farmacéuticas campar a sus anchas para convencer a médicos de recetar lo que ellas quisiesen. Es verdad que en los últimos años el consumo de fentanilo ha aumentado en nuestro país. De hecho, somos el cuarto país de la OCDE por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido que más consume este opiáceo. Y esto parece que se debe en parte a que se ha prescrito para indicaciones que estaban fuera de esos pacientes oncológicos. Es verdad que, como muchos expertos aseguran, es difícil que se repita lo que está pasando en Estados Unidos en España, pero oye, las fuentes ilegales y las redes de distribución están ahí. ¿Quién nos dice que no tenemos que tener cuidado? De hecho, ya incluso en Madrid se han detectado las primeras sobredosis de heroína que contenía fentanilo. Porque esto es algo que no he dicho, pero generalmente los que toman fentanilo a veces no saben ni que lo están tomando, porque está camuflado, digamos, mezclado con otras drogas, como por ejemplo la heroína. En Europa la cosa pues está también más calmada que en Estados Unidos, aunque tenemos un precedente en Europa que ocurrió en Estonia, porque a principios del siglo XX hubo un déficit de opio y esto hizo que los adictos a los opiáceos en Estonia llenasen ese vacío del opio con fentanilo, lo cual generó muchas muertes y muchas sobredosis. Entonces, sin duda, es algo de lo que hay que aprender y que actualmente está amenazando de nuevo a nuestro continente, porque resulta que Afganistán, que es el país en el que más opio se produce, allí los talibanes han prohibido el cultivo de la dormidera, haciendo que no se pueda producir opio y por tanto que no se puedan sintetizar distintos opioides, lo cual genera la duda
duda de si los consumidores en Europa van a llenar ese vacío con el fentanilo como ocurrió en Estonia hace unos años. Esperemos que no sea así, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las claves de cómo está esta crisis de fentanilo a lo largo del mundo, sus orígenes, su explicación científica, así que espero que esto te haya resultado interesante y aquí seguiremos investigando para saber cómo será el mundo del mañana.